Poder iniciar. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Fabiola Casaza, egresada del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. A nombre de la institución, les doy la bienvenida a todos por acompañarnos un lunes más a nuestra sesión de webinars, en donde les mostramos los casos que trabajamos en la institución. En esta ocasión tengo el gusto de apoyar a mi amigo y colega, el doctor Alejandro Vargas, de quien hoy les mostraremos un caso que se trabajó en la institución bajo su dirección, con alumnos ya graduados de la institución, ahora colegas nuestros, la doctora Carolina Jaime, el doctor José Carlos Rodríguez, la doctora Aritza Díaz, egresados de varias generaciones. Y en esta noche cuento con el apoyo del doctor Joel Alangui, residente de segundo año de la maestría, ecuatoriano. Bienvenido, Joe. Y en este caso les vamos a mostrar un caso clínico de una paciente que ya había sido tratada con ortodoncia y que llegó a nuestra institución con algunas inquietudes respecto a su tratamiento. Entonces le doy la bienvenida al doctor, que será que nos va a mostrar este caso. Ok, muchas gracias, doctora. Pues primeramente, buenas noches con todos. Como dijo la doctora, soy el doctor Joel Alangui, con mucho orgullo ecuatoriano. Primeramente, pues gracias a la doctora Fabi y al doctor Alejandro por la oportunidad de presentar esta noche y espero pues que sea de mucho agrado para todos ustedes, de gran aporte este webinar que vamos a presentar, ya que es un caso un tema muy común que se presenta en nuestra práctica privada de los pacientes pues, que acuden con tratamiento previo o pacientes pretratados. Entonces, pues vamos a dar inicio a este caso clínico que les vamos a presentar. Como dato, pues de la paciente Lucero C., femenina de 34 años y 6 meses. Los instructores del caso fue el doctor Jordán Sol, el doctor Alejandro Vargas y los residentes responsables, la doctora Carolina Jaime, el doctor José Carlos Rodríguez y la doctora Aritza Díaz. Y hoy tengo pues el agrado de presentar con ustedes. Al resumen del caso, la paciente acude y su motivo de consulta es de que no cierra la mandíbula. En su diagnóstico es una clase 2 esqueletal, una, una clase 2 esqueletal hiperdivergente. Además presenta una biprotrusión labial y un cierre labial forzado, mordida abierta anterior y una clase 3 tanto molar y canina de manera bilateral. No presenta ningún tipo de hábitos, es una paciente que acude al CESO pretratada y en su tratamiento pues se realizó alineación, nivelación, extracciones de los órganos dentales 14, 24, 34 y 44, luego pues un cierre de espacios detallado y retención. En cuanto a la aparatología de la paciente, se utilizó bracket prescripción ROD 22 por 28, utilizamos también barril de rotación en el órgano dental 13 y 23 y tubos bondeables en 6 y en 7, tanto superiores como inferiores. El inicio del tratamiento fue el 2 de febrero del 2019 y el final del mismo el 8 de julio del 2022. Para su retención se utilizó un retenedor fijo de 3 a 3 superior e inferior, un retenedor circunferencial superior y un termoformado inferior. El tiempo en retención desde el 8 de julio del 2022 hasta la fecha actual y en tiempo total del tratamiento fue de 3 años, 5 meses. Esto pues en cuanto al resumen de todo el caso, cómo acudió, el diagnóstico, el tratamiento, qué fue la aparatología que se utilizó y el tiempo que duró el tratamiento de la paciente. Entonces pues vamos a ir hablando detalladamente de todo el caso. A su análisis facial en las fotografías de frente, pues podemos observar que nuestra paciente presenta los quintos proporcionales, además presenta su línea media coincidente con su línea media facial. Al análisis facial de las fotografías laterales y también ayudados de la radiografía lateral de cráneo, pues la paciente presenta ante la línea estética de Rickett el labio superior a menos 3 milímetros y el labio inferior a 9 milímetros, pues esto tomado de la radiografía lateral de cráneo. Y en cuanto al análisis de sus tercios, el tercio inferior pues está aumentado respecto a su tercio medio y a su tercio superior. En cuanto al resumen cefalométrico, es una paciente que inicia con clase 2 esqueletal según su ANB y según su WIT, con un crecimiento hiperdivergente. Como se mencionó, el tercio inferior aumentado respecto al tercio medio y al tercio superior, y la mandíbula ligeramente pues en menor proporción de tamaño respecto a su maxilar,
de acuerdo a la unidad de diferencia maxilomandibular o al análisis de Harvard. En cuanto a lo dental, nuestra paciente presenta una proinclinación tanto de los incisivos superiores e inferiores, así como una protrusión, como podemos ver pues en cuanto al uno mandibular y al uno palatal. Igualmente, en cuanto a sus protrusiones, la paciente presenta alterado estos valores. Al igual que sus tejidos blandos, debido a esta proinclinación, la paciente presenta tanto el ángulo nasolabial y mentolabial pues fuera de sus normas, y como se mencionó en la línea estética de Rickett, tanto el labio superior e inferior pues se encuentran sobresaliendo a la norma que igual debería de presentar. Sus vías aéreas se encuentran algo constreñidas, y pues aquí les muestro la lateral de cráneo sin trazos y la lateral de cráneo con trazos. En cuanto al análisis intraoral, nuestra paciente pues presenta la línea media tanto superior e inferior coincidentes. Tenemos del lado derecho tanto la relación molar como la relación canina, ya sea derecha e izquierda en una clase 3. Presentamos pues el overjet, no presenta pues overjet, y al overbite, en este caso que nuestra paciente presenta una mordida abierta, pues no se coloca en porcentaje, sino en milímetros la cantidad que nosotros tenemos de distancia en esta mordida abierta. La forma de arco, tanto superior e inferior, ovalada, y pues aquí recalcar, la paciente pues presenta sus retenedores fijos, tanto superior e inferior, porque ella acude así al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, es una paciente pretratada. E igualmente el análisis de espacio presenta tanto en superior discrepancias negativas de menos 6.2 milímetros, en inferior menos 5.9 milímetros. En el el análisis de Bolton en radio de 12 presenta 1 milímetro en inferior, y en radio de 6, 0.5 milímetros en inferior. Ahora, esta discrepancia del análisis de espacio, pues, en un paciente que no presente tantas proinclinaciones dentales, obviamente veríamos un apiñamiento o unos dientes, pues, ya sea palatinizados o caninos ectópicos, ya sea tanto en superior como inferior. Pero en este caso se puede hablar de un apiñamiento enmascarado, como podemos ver tanto en la arcada superior e inferior. No presenta estas posiciones anormales que se podría ver en un paciente que no presenta inclinaciones. Entonces, pues, por eso es muy importante al momento de iniciar un tratamiento nosotros valorar cómo está al inicio nuestro paciente para evitar estas inclinaciones excesivas. Igualmente podemos ver de frente, en los modelos de frente, en overjet, del lado derecho y del lado izquierdo, cómo pues observan las clases 3, ya sea canina y molar de ambos lados. A su radiografía panorámica, pues podemos ver ya la ausencia de los terceros molares, y en este caso se observa como si la paciente tuviera acortamiento radicular, pero debido a la proinclinación excesiva que presenta posteriormente, pues vamos a ver en comparativa con la de progreso y la de final, cómo se observa de mejor manera las radiografías y el tamaño radicular. Ok, una vez hecho pues todo el análisis cefalométrico y el análisis dental, vamos en cuanto a los objetivos que se planteó en el tratamiento. En cuanto a lo facial, pues se planteó mejorar obviamente el perfil facial por la biprotrusión que la paciente presentaba. En cuanto a lo dental, realizar una corrección del apiñamiento, tanto maxilar y mandibular, el apiñamiento enmascarado que presenta nuestra paciente. Realizar una corrección del overjet y del overbite. Obtener una clase 1 molar y canina bilateral, mantener la coincidencia de las líneas medias dentales. En cuanto a lo esquelético, pues en una paciente que ya no presenta crecimiento, pues mantener las relaciones esqueléticas. A lo periodontal, mejorar el estado periodontal. En cuanto a lo funcional, lograr una correcta intercuspidación, una correcta guía de desoclusión canina y una guía incisiva. No requiere ningún procedimiento quirúrgico. Y en cuanto para la obtención de espacios, pues sí se planteó en esta paciente la exodoncia del órgano dental 14, 24, 34 y 44, es decir, los primeros premolares, tanto superior como inferior. Y tratamiento restaurador la paciente no requiere. Ok, eso en cuanto a objetivos generales. Ahora, en cuanto a los objetivos específicos, el tratamiento y cómo se realizó este tipo de tratamiento para cumplir el objetivo.
Entonces, para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, fue necesaria la exodoncia del órgano dental 14, 24, 34 y 44. También el uso de un anclaje mínimo en superior, el manejo adecuado del espacio, así como la alineación y nivelación. Entonces, el anclaje mínimo superior se refiere a un ferulizado desde el 7 hasta el 5 y el uso de cadena intramaxilar desde mesial del 5 a distal del 3. Y posterior a ello, pues una secuencia de arcos de nitis, ya sea 16, 18, 20, 17 por 25, 19 por 25 y 21 por 25. Y también nos ayudamos del uso de arcos de acero de 18 y 20. Para obtener la clase 1 molar y canina de manera bilateral y corregir el overjet y el overbite, se realizó mediante un manejo adecuado del espacio, cadena intramaxilar y elásticos intermaxilares. Entonces, se empezó a realizar una retracción individual de los caninos con cadena y un ferulizado posterior, como se mencionó anteriormente. Para cerrar los espacios, una vez ya retraído los caninos, pues nos quedó espacio entre canino y laterales de manera bilateral. Y para cerrar estos espacios, pues se utilizó ansias de retracción con un ligero componente intrusivo para evitar una extrusión muy exagerada debido a la retracción que se iba a hacer del componente del sector anterior. Utilizamos también pérdida de anclaje inferior para que se realice un cierre recíproco y se utilizó elásticos en X, es decir, clase 2 y clase 3 en el mismo lado para que se haga un cierre recíproco, es decir, el sector anterior se vaya hacia atrás y el sector posterior pierda un anclaje pues ligeramente con el uso de estos elásticos. Posterior a ello, y ya una vez cerrados los espacios, pues en las fotografías de progreso que ya se van a mostrar, a la paciente se decidió mejorar el arco de sonrisa y para ello pues fue necesario un rebondeo antero-superior, colocando los brackets 0.5 milímetros más hacia gingival y posterior a ello pues realizar una secuencia de arcos de nítiles 17 por 25, 19 por 25 y 21 por 25 y nos ayudamos para la corrección de las rotaciones con barril rotacional de mesial del órgano dental 13 y 23. Para la coincidencia de líneas medias, igual se utilizó una mecánica de elásticos, se realizó IPR o desgaste interproximal del tercer cuadrante y se utilizó elásticos clase 3 izquierdo y clase 2 derecho con ferulizado del 37 al 33 y una cadena desde el 33 hasta el 41 para llevar pues la línea media. Posterior a ello, pues para la máxima intercuspidación, el paralelismo radicular y la oclusión funcional se realizó en la fase final del detallado, en donde pues nosotros realizamos dobleces ya sean de primero, segundo o tercer orden. En este caso, en nuestra paciente terminamos el tratamiento en arcos de acero 21 por 25 superior e inferior y fue necesario el uso de dobleces de primer orden como inset en el órgano dental 11, offset en el órgano dental 13 en mesial, desde mesial y dobleces de segundo orden como extrusión del órgano dental 15, 11, 45, 12 y 25. Además utilizamos elásticos clase 1 bilaterales de 1/8, 6,5 onza y al finalizar el tratamiento, pues para su estabilidad post-tratamiento es muy importante el uso de la retención. En este caso se utilizó un retenedor superior circunferencial y fijo de 3 a 3 y en inferior un retenedor termoformado y fijo de 3 a 3. Entonces, esto pues fue en cuanto al análisis total de la paciente y los objetivos que se plantearon. Y vamos a ir mostrando pues las fotografías o las comparativas de inicio, progresos y final de nuestra paciente. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco sobre la corrección cefalométrica, que me pareció pues muy importante en este caso para poder nosotros al inicio del tratamiento poder elaborar un plan de tratamiento adecuado. En esta ocasión pues voy a hablarles del capítulo 16 del libro de Graeber, que nos habla más a fondo sobre la corrección cefalométrica. Entonces, para entender la corrección cefalométrica es muy importante primero saber cómo está conformado el triángulo de Tweed. Este triángulo de Tweed va a estar conformado por 3 ángulos. El primero que es el Frankfurt mandibular, el Frankfurt que va a ir desde el punto porion hasta el suelo de la órbita,
y el plano mandibular que va a ir desde gonium hasta mentón. Entonces tenemos los dos planos y vamos a llevar este plano de Frankfurt a interceptar con el plano mandibular, formando nuestro primer ángulo, cuya norma es de 25. El otro ángulo que tenemos en el triángulo de Tweed es el FMIA, que es el mismo plano de Frankfurt, pero con la angulación que presenta nuestro incisivo mandibular, formando nuestro segundo ángulo. Este ángulo tiene una norma de 68 grados. Y cabe recalcar que mientras mayor por inclinación nosotros tengamos de este incisivo inferior, menor va a ser el ángulo de este FMIA. Mientras más en la norma o más retroinclinación tengamos de este incisivo mandibular, pues mayor va a ser la angulación de este ángulo. Y como último ángulo, pues tenemos el IMPA, que es la que está conformado por el plano mandibular y la angulación del incisivo inferior. Y se va a formar el tercer ángulo. Entonces tenemos el FMA, el FMIA y el IMPA. El IMPA, su norma pues es de 87. En este caso pues es la cefalometría de nuestra paciente y obviamente pues presenta valores fuera de la norma. Como lo mencioné, a mayor proinclinación que nosotros tengamos de los incisivos inferiores, menor va a ser el FMIA y mayor va a ser el IMPA, siempre compensándose ambos, formando pues 180 como todo triángulo debería de tener. Entonces, una vez dicho esto del triángulo de Tweed, vamos a enfocarnos sobre la corrección cefalométrica. Primero pues vamos a trazar todo el triángulo de Tweed con sus tres ángulos. Posterior a ello vamos a dibujar una línea punteada desde el ápice del incisivo mandibular dirigido hacia arriba, más o menos acercándonos a la inclinación adecuada que debería demostrar esos incisivos mandibulares, como podemos observar aquí. Posterior a ello debemos de medir la distancia que existe entre la línea sólida, que es la línea pues, que traza la posición real que presenta nuestro paciente, hasta la línea punteada que está entre los bordes incisales, que sería la línea punteada de la posición ideal que debería demostrar nuestro paciente. Entonces, de la posición real a la posición ideal, nuestra paciente presentaba 7.2. Sin embargo, como es una radiografía lateral de cráneo, debemos de multiplicarla por 2 para tener pues de ambas hemiarcadas. En este caso, pues en nuestra paciente total de espacio requeridos de 14.4 milímetros para poder nosotros llevar a su norma los incisivos mandibulares y con ello pues poder corregir todas las inclinaciones así como el perfil facial. Ahora, este espacio de 14.4 milímetros que nosotros necesitamos no lo vamos a poder lograr con IPR o con stripping o desgaste interproximal. Una alternativa es el uso de microtornillos, sin embargo necesitamos distalizar mucho de ambos lados y necesitamos distalizar tanto en arcadas superior como en arcada inferior, y también va a influir mucho el factor económico de nuestra paciente para el uso de 4 microtornillos. Entonces, en este caso lo ideal en nuestra paciente, pues como se mencionó, se decidió la extracción del órgano dental 14, 24, 34 y 44 para la obtención de espacio. Ahora, esto en cuanto a lo dental. Sin embargo, en este tipo de pacientes que presentan una proinclinación, una biprotrusión labial, pues existe una falta de armonía facial o una distribución pobre del tejido blando. Un valor a considerar es el grosor total del mentón, que debería ser igual al grosor que presenta el labio superior. Este grosor vamos a medirlo en el labio superior desde la cara vestibular del incisivo central superior hasta el bermellón del labio superior. Y el punto o la anchura del mentón vamos a medirlo desde una vertical que baja desde nasion hasta el punto B, dirigida hacia pogonium de tejidos blandos. Entonces, en una paciente que presente proporciones adecuadas de tejido blando o una armonía facial, tanto la anchura del mentón como la anchura del labio pues va a ser igual.
Y aquí podemos notar que nuestra paciente, pues debido a las proinclinaciones, la anchura del labio superior se encuentra en menor proporción que la anchura del mentón. Es también muy importante mencionar de que a mayor proinclinación dental, pues el perfil facial de cualquier paciente se va a encontrar menos equilibrado. Y también mencionar de que la retracción, ya sea con cualquier tipo de tratamiento de mecánica que utilicemos, si nosotros retraemos los incisivos, con ello va a seguir la retracción también de los labios. Esto debido a que el labio inferior descansa sobre el tercio cervical, sobre el tercio inferior del incisivo superior, y con ello pues se va a ir retrayendo en efecto dominó todo este sector anterior, es decir, incisivo superior, incisivo inferior, labio superior, mejorando de tal manera pues todo el perfil de la paciente. Ahora también es importante que al considerar en detalle la posición de los dientes, el patrón esquelético y la superposición del tejido blando al inicio del tratamiento van a permitir al clínico determinar las compensaciones dentales, cómo van a mejorar el perfil del paciente. Entonces, antes de iniciar cualquier tipo de movimiento dental en cualquier paciente, el clínico debe de tener claro el impacto que va a tener este tipo de movimiento sobre el tejido blando de nuestro paciente. Un ángulo muy importante a considerar para esta armonía facial es el denominado ángulo Z, cuya norma varía entre 70 a 80 grados, teniendo un valor ideal entre 75 a 78 grados. Entonces, este ángulo Z va a estar conformado igual por el plano de Frankfurt y por una línea de perfil del tejido blando que va a iniciar desde el punto mentón, va a pasar por el bermellón del labio tanto inferior como superior y a descansar en el tercio anterior de la nariz. En este caso, pues, es la radiografía real, el trazado de la radiografía real de nuestra paciente, pues cómo finalizó el tratamiento con una armonía facial o con un equilibrio facial más adecuado. Entonces, muy importante este ángulo Z para poder calcular el equilibrio facial. Y como último, pues les muestro aquí cómo nuestra paciente presenta una distribución pobre del tejido blando al inicio del tratamiento con proinclinaciones exageradas y con una biprotrusión labial, y cómo posteriormente, luego pues del tratamiento, la paciente termina con una inclinación ya más adecuada de los incisivos, tanto superior como inferior, así como un equilibrio facial o un perfil más armónico y estético. Entonces, dicho esto, pues vamos a ver las comparaciones de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Podemos ver aquí las fotografías de la paciente de frente de inicio, progresos y final. Igual en sonrisa podemos ver inicio, progresos y final, y cómo su línea media se mantiene coincidente tanto de inicio, progresos y final. Podemos ver también que ante la línea estética de Ricketts, cómo fue mejorando esta posición de los labios desde el progreso 1 al progreso 2, pues y al finalizar se observa un perfil más armónico de nuestra paciente comparado pues al inicio del caso. La paciente pues no presentó casi muchas variación en cuanto a los tercios. El tercio inferior siempre se mantuvo ligeramente aumentado respecto a su tercio medio y a su tercio superior. Y en cuanto al análisis intraoral, como se mencionó al inicio, nuestra paciente pues inició con una relación molar y canina clase 3 y al finalizar el tratamiento pues terminó tanto en una relación canina como molar clase 1. Sus líneas medias iniciaron y terminaron coincidentes, la distancia intercanina e intermolar aumentaron ligeramente, la forma de arco se mantuvo ovalada de inicio a final, al análisis de espacio pues obviamente mejoró notablemente, tanto en superior e inferior, al radio de Bolton igual hubieron variaciones, y en este caso pues nuestra paciente mejoró el overjet terminando dentro de su norma en 2 milímetros, y el overbite que presentaba en negativo una mordida abierta a 2 milímetros de distancia, tanto el progreso 1, progreso 2, y al finalizar pues la paciente ya presentó un correcto overbite dentro de su norma.
E igual a los criterios esqueléticos, la paciente inició y terminó con una clase 2 esqueletal y pues debido a que no presentaba ningún tipo de crecimiento, pues no hubo cómo modificar estas relaciones esqueléticas. Su crecimiento, si bien inició hiperdivergente, igual terminó hiperdivergente, pero un poco más acercándose a su norma debido a la rotación en sentido antihoraria por las extracciones que presentó. Las vías aéreas se mantuvieron de inicio a final. A los criterios esqueléticos, igual como no presentaban ningún tipo de crecimiento por la edad de la paciente, pues la mandíbula se mantuvo ligeramente en menor tamaño en cuanto al maxilar, según su unidad de diferencia maxilomandibular, y el tercio inferior se mantuvo pues ligeramente aumentado respecto a su tercio medio y a su tercio superior. Y aquí en cuanto al análisis de Tweed, pues que bien se mencionó, podemos ver cómo inició nuestra paciente y cómo la inclinación pues mejoró de 103 a 93 y de 37 a 60, pues llegando un poco más cerca de los valores normales. En cuanto a lo dental, pues como se mencionó justo ahora, la paciente mejoró tanto la proinclinación como la protrusión de los incisivos superior e inferior, iniciando en 103 y terminando en 93. En cuanto a los incisivos inferiores, iniciando en 131 y terminando en 115. En cuanto a los incisivos superiores, pues son valores que están dentro de su norma. El ángulo nasolabial y el mentolabial igual mejoraron, quedando pues dentro de su norma. Y la línea estética de Rickett, pues obviamente mejoró la posición de sus labios, tanto superior e inferior, respecto a esta línea estética de Rickett. Tenemos las radiografías laterales de cráneo de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Y podemos observar pues aquí un ligero cambio rotacional en sentido antihorario debido a las extracciones para la obtención de espacio que se realizó en nuestra paciente. Y también podemos ver pues la posición de sus labios, tanto superiores e inferiores, o el perfil como tal de la paciente, cómo pues mejoró al progreso y al finalizar pues se presenta de manera más armónica. Al finalizar el tratamiento, a las radiografías panorámicas, al finalizar el tratamiento, pues igual podemos observar, como mencioné, aquí al inicio pues se pareciera que hubiera un acortamiento radicular, sin embargo es por la proinclinación excesiva que existe de los incisivos inferiores. Y podemos notar que tanto al progreso 1 y 2 y al final se observa una proporción radicular pues más adecuada o ideal, muy distinta a la mostrada en el inicio. Igual al cambio en la longitud de arco, pues obviamente cambió la longitud de arco debido a las extracciones que se realizaron tanto en superior e inferior. En superior no fue necesario el uso de IPR o de stripping, mientras que en inferior sí fue necesario pues para poder mantener la coincidencia de las líneas medias tanto superior como inferior. Y aquí podemos ver las fotografías de frente de la paciente de inicio, progreso 1, 2 y final, cómo mejora tanto su overjet, su overbite y cómo mejora las inclinaciones dentales, pues iniciando con una mordida abierta, con una excesiva por inclinación y pues mejorando esta mordida terminando pues ya de manera adecuada con un overjet y un overbite adecuado. Pues aquí tenemos un MORP de nuestra paciente, pues cómo se realizó el tratamiento de inicio, progreso 1, progreso 2 y final, y cómo se fueron dando pues los movimientos dentales. Podemos ver pues cómo se cierra la mordida y cómo mejora tanto el overjet como el overbite debido a una obtención de espacio adecuada con las extracciones dentales. Tenemos sus modelos de frente de inicio y final. Podemos ver pues cómo termina de manera adecuada nuestra paciente en sus modelos finales. Podemos ver igual las fotografías del lado derecho de inicio, progreso 1, 2 y final, cómo la paciente pues presentó toda una mordida abierta y la obtención de espacio a través de las extracciones y el manejo adecuado del mismo nos conllevó pues a obtener una clase molar 1 y una clase canina 1 del lado derecho. Igualmente tenemos el MORP, en donde nos muestra pues los movimientos que se realizaron mediante la obtención de espacio a través de las extracciones dentales y el manejo adecuado del espacio. Con el uso de anzas en superior y con el uso de cadenas en inferior, pues se cerraron de manera adecuada los espacios, terminando de tal manera el tratamiento. Igualmente podemos ver aquí sus modelos del lado derecho, inicio y final.
sus fotografías de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Igualmente se cierran pues los espacios con la obtención de espacio, el manejo adecuado del mismo y termina en una clase 1, y tanto canina y molar y una correcta intercupidación, al igual que el lado derecho. Igual podemos observar aquí el MORF o los movimientos dentales de inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Cómo se cierra de manera adecuada los espacios y cómo se obtiene tanto la clase 1 canina, la clase 1 molar y una correcta intercupidación. Y por supuesto una correcta inclinación de los incisivos superiores e inferiores. Yo devuélvelo a Igualmente, colocar, vuélvelo a poner por favor el morph, que ahí pudiéramos pensar y que en algún momento valorando el caso, lo comentamos si la paciente presentaba algún tipo de hábito, ¿no? Por la mordida abierta que presentaba la paciente, que pudiéramos decir que de pronto la paciente presentaba algún tipo de hábito de interposición lingual, succión labial, pero no, en realidad esa mordida abierta y esa reducción del overjet y el overbite que presenta la paciente es por esas inclinaciones dentales tan marcadas y tan, sí, tan aumentadas que presentaba la paciente y la biprotrusión que tenía, que eso era lo que impedía en realidad que la paciente pudiera tener una correcta función, ¿no? Unas adecuadas inclinaciones dentales y sobre eso poder tener una adecuada oclusión. ok. Y pues como bien mencionó la doctora, pues la paciente no presentaba, a pesar de mostrar esta mordida abierta, no presentó ningún tipo de hábito. La paciente simplemente era la mordida abierta por las preinclinaciones excesivas, tanto de los superiores como de los inferiores. Y pues con el tratamiento podemos observar los modelos finales con una clase canina y clase molar 1 y una correcta intercupidación. Igual tenemos los modelos, las fotografías oclusales superior, inicio, progresos y final. De inicio, progresos y final, podemos ver pues cómo disminuye la longitud del arco y cómo pues se cierran estos espacios obtenidos con las extracciones y termina pues igual con una forma ovalada adecuada a la arcada superior. Tenemos el MORF de la arcada superior, cómo se obtiene el espacio, pues como se mencionó, no mostraba ningún tipo de hábito la paciente, por tal no se utilizaron pues ni recordatorios, ni ningún tipo de aditamento que nos corrigiera este hábito, pues simplemente pues se cerraron los espacios y se obtuvo pues esta bonita forma de arco ovalada en superior. Como se mencionó, pues disminuyó la longitud del arco comparándola con el inicio debido a las extracciones. Tenemos la sobreimposición de los modelos superiores en donde se nota pues la disminución del arco, de la longitud del arco superior. Tenemos las fotografías oclusales de la arcada inferior. Tenemos inicio, progreso 1, progreso 2 y final. Cómo mejora igual considerablemente la inclinación de los incisivos y cómo disminuye la longitud del arco debido a sus extracciones y, obvio, un manejo adecuado de los espacios. Igualmente que la arcada superior, debido a las extracciones, la arcada inferior también disminuyó la longitud del arco. Y en cuanto a la sobreimposición, pues también se nota cómo disminuyó esta longitud del arco. Pues bien, ahora en cuanto a las sobreimposiciones sobre componente craneofacial, estas sobreimposiciones cabe mencionar que se realizan según la American Board of Orthodontics. Entonces aquí realizamos la sobreimposición de inicio con el progreso 1, en donde ya se observan ligeros cambios en el perfil de tejidos blandos y un ligero cambio rotacional en sentido antihorario. Y la sobreimposición sobre maxilar, podemos notar aquí cómo disminuye la inclinación de los incisivos superiores. Notamos ligeramente una pérdida de anclaje en superior y sobre sínfisis pues ya notamos también una mejora en cuanto a la inclinación y una pérdida de anclaje ligera de los molares o del sector postero inferior. Ahora en cuanto al progreso 2, igualmente sobre componente craneofacial podemos ver cómo sigue mejorando el perfil de la paciente y cómo aumenta ligeramente la rotación en sentido antihorario de la mandíbula. Sobre la sobreimposición sobre componente, sobre maxilar, perdón, igualmente se observa aquí en gran manera ya mayor pérdida de anclaje
y una mejora en cuanto a la inclinación de los incisivos superiores. Y la sobreimposición sobre sínfisis también se nota pues la pérdida de anclaje y la mejora de los incisivos inferiores en cuanto a su inclinación. Y al finalizar el tratamiento, pues sobre la sobreimposición sobre el componente craneofacial, ya se nota cómo mejoró de tal manera el perfil de tejidos blandos de nuestra paciente y cómo está marcado el cambio rotacional antihorario de la mandíbula. Igualmente, la sobreimposición sobre maxilar, podemos notar cómo terminó nuestra paciente con una correcta inclinación de los incisivos superiores, se cerró el espacio de manera recíproca, como también con una pérdida de anclaje en posterior, tanto en superior como inferior. Esto pues también en la sobreimposición sobre sínfisis se puede notar cómo el cierre de espacio se hizo de manera recíproca, con una retroinclinación de los inferiores y con una ligera pérdida de anclaje de los posteriores. A sus retenedores, como se mencionó, pues en superior utilizó retenedor fijo de 3 a 3, un retenedor circunferencial con cinturón vestibular, y en inferior utilizó un retenedor fijo igualmente de 3 a 3 y un termoformado completo. Podemos ver cómo cambia la sonrisa de nuestra paciente, cómo se presenta al inicio, pues algo forzado, como muy notorio toda esta musculatura, y cómo presenta al finalizar una sonrisa pues ya más relajada y obviamente pues más armónica en cuanto a la curvatura de la sonrisa. Podemos ver igual sus laterales de cráneo, cómo mejoró de inicio a final nuestra paciente con el correcto diagnóstico y por supuesto un correcto plan de tratamiento. Y podemos notar también aquí pues junto con el tejido, con las fotografías de la paciente y la radiografía lateral de cráneo, pues cómo se nota el cambio en el perfil de la paciente en cuanto a inicio y final. Por eso, pues es muy importante al iniciar un tratamiento, cuando nuestro paciente acuda de manera pretratada, pues siempre valorarlo radiográficamente, fotográficamente y clínicamente. Y en base a ello, pues nosotros establecer un diagnóstico correcto y poder elaborar un plan de tratamiento adecuado, ya sea con las condiciones económicas que presente nuestra paciente y por las condiciones pues, que nos brinde nuestra paciente, ya sea si presentan crecimiento o no crecimiento, pues en base a todo este tipo de análisis radiográfico, clínico y fotográfico, realizar un correcto plan de tratamiento y obtener resultados pues ideales o adecuados para nuestros pacientes. Y pues eso es todo en cuanto al webinar del día de hoy. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes, que este webinar haya aportado mucho para todos ustedes y pues siempre tener cuidado pues con estos pacientes que acuden de manera pretratada a nuestra consulta. Muchas gracias. Gracias, doctor Joe, por mostrarnos este caso y la excelente manera en la que fue manejado. Como lo mencionaste tú al inicio del caso y lo acabas de mencionar ahora también, pues este tipo de casos es muy frecuente que los recibamos en nuestra consulta. Pacientes que vienen tal vez de un tratamiento previo de muchos años y con muchas inquietudes o dudas porque no terminaron como ellos hubieran querido, porque no siente esta paciente, llegó diciendo problemas de la mandíbula, de oclusión, que no podía morder bien, entonces que tuvieran estas inquietudes y pues está en nosotros como ortodoncistas poderle brindar al paciente o tener nosotros todas las herramientas para brindarle al paciente un diagnóstico adecuado y sobre eso poder plantear un tratamiento que es lo que vamos a seguir. Y como lo mencionamos también anteriormente, mencionamos como en este caso, o sea, era una paciente que gritaba, ¿no? Una necesidad de espacio si estaba muy alineada la paciente por un apiñamiento enmascarado y en este caso sabemos que tenemos diferentes maneras de obtener espacio, ¿no? Podemos hacer reducción interproximal, como lo comentaste, distalización, expansión o extracciones. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, dependerá después de haber hecho una valoración, ¿no? Una valoración cefalométrica, una valoración facial y demás factores que podemos ver en nuestros estudios de inicio. Y en este caso, pues pudimos observar los cambios tan significativos que logramos cefalométricamente, funcionalmente, que también considero que es súper importante el logro que se hizo y el cambio que tuvo la paciente, así como facialmente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de extracciones, los pacientes tienen siempre como este miedo que vaya a cambiar tanto el perfil, ¿no? Que se vaya
retruir un poco los labios, como lo comentaste. Entonces aquí es que tenemos que evaluar todo esto para saber esas extracciones las vamos a hacer para qué espacio vamos a consumir, hacia dónde lo vamos a llevar. En este caso fueron extracciones de 4 cuatros por el diagnóstico que tuvimos de base en esta paciente, pero en muchas ocasiones hacemos extracciones asimétricas o 4 superiores, 5 inferiores o viceversa. Entonces todo esto dependiendo del diagnóstico previo que tengamos de la paciente, ¿no? Y aquí podemos observar cómo la paciente al final tiene una sonrisa mucho más armónica, un perfil muy bello aún con las extracciones que se le realizaron. Yo creo que esa es la satisfacción final que tenemos todos nosotros, o sea, todos nosotros como ortodoncistas, ver ese cambio que logramos en los pacientes y que el paciente se sienta conforme con el tratamiento que realizamos. Entonces, darte las gracias, Joe, por la presentación de este caso, al doctor Alejandro por el manejo tan extraordinario del caso y a los residentes que trabajaron el caso en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y bueno, con esto concluimos y les agradezco a todos los que nos acompañaron esta noche y los seguimos invitando todos los lunes a los webinars que presentamos del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Joe.